Gustavo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Glatze, ¿cómo estás? Hola, Ernesto. Yo quisiera comenzar pidiéndote tu opinión en torno a todo lo que está sucediendo, pero de una perspectiva de respuesta del Estado a los problemas que digamos, se expresan de distinta manera producto de las lluvias y los huaicos, ¿no? Esto empezó muy temprano en enero. El gobierno este año comenzó para el gobierno de manera muy difícil porque tenía varios problemas al mismo tiempo. Estaba lo de Odebrecht, salió esto, protestas aquí en Lima también, me acuerdo, con el tema del PA, bueno, en fin, varias cosas. Pero ¿te parece que en estas últimas semanas ha cambiado de manera importante la atención a las víctimas de los desastres, pero sobre todo, digamos, hoy tenemos una respuesta un poco más ordenada, eficiente? ¿Ves a un gobierno un poco más activo haciéndose cargo del problema? ¿Todavía lo ves con las dificultades propias de un gobierno que entró al año ya desgastado? No, es indudable de que el gobierno ha hecho un esfuerzo que es visible, que es perceptible, por responder a la emergencia, a la grave emergencia que vive el país, que no es un esfuerzo que pueda solamente considerarse que se expresa en el aspecto de imagen, de comunicaciones, sino que es un concentrado, decidido a tratar de lograr una mejor coordinación en la distribución de ayuda. Hay algunas cosas dentro de todo eso, algunas cosas son más superficiales que otras. Se ha puesto a ministros a cargo de determinadas regiones, de tal manera de que determinadas portafolios ahora están más identificados con una cierta geografía. Y no toda esa gente tiene capacidad ejecutiva inmediata, pero su utilidad, aún en el caso de que nos sirva mayormente para poder llevar a cabo las tareas que requieren energía, claridad de mente, capacidad de respuesta táctica, es de que sirven en el peor de los casos como tucuirricuis, es decir, como personas que teniendo acceso a los más altos niveles de decisión del gobierno, están cerca, están vinculados con realidades inmediatas. Eso es importante. Desde un punto de vista más de fundamento, el haber puesto bajo el Ministerio de Defensa la coordinación y la organización de las acciones ha sido sin duda un paso positivo. Y el hecho de que el ministro de Defensa, Jorge Nieto, Sí. haya comprendido eso desde el comienzo y asumido con energía, con motivación, aquello obviamente también ha servido. Hay pero mucha distancia por recorrer. Estamos hablando todavía de respuestas que se han improvisado, de organizaciones que se han formado sobre la marcha y que todavía no tienen la eficacia, la contundencia de si es que hubiera sido esto algo organizado, preparado, con planes adecuados de contingencia y con una división adecuada de la magnitud de esfuerzos correspondiente a cada institución. Por ejemplo, de que el cuerpo de ingenieros del ejército tuviera ciertas misiones centrales de orden estratégico asignadas en un nivel nacional. Lo mismo respecto a los equivalentes funcionales de la Marina y de la Fuerza Aérea. Entonces, ese conjunto de cosas, el poder establecer las prioridades centrales estratégicas donde poner la mayor parte de los esfuerzos y dejar dejar las otras, las más inmediatas, las tácticas a nivel de gobiernos regionales y municipales, coordinando bien, eso todavía falta, eso todavía no está hecho. Pero bueno, este era un gobierno nuevo que tenía pocos meses, al que esto ha sorprendido, como yo creo que sorprendió virtualmente a todos, y dentro de eso, considerando que se trataba de un gobierno que hasta ese momento había dado señales de blandura, de debilidad, de contradicción, que parecía por momentos presenil, ese gobierno ha respondido, diría yo, mucho mejor de lo que se había pensado. Y claro, ahora muchos están diciendo que ya ganó nuevo aire, nuevo oxígeno político, etcétera. La verdad de que ahora eso importa poco. Lo que importa es cómo responde el gobierno
a una situación de emergencia que demuestra lo vulnerables que somos. Sí, pues. Y que no debemos ser. De acuerdo, no, además comentábamos antes con Ernesto que lo peor que podríamos hacer es tomar esto como un hecho excepcional, sino más bien hacer lo que se tenga que hacer en torno a la reconstrucción, por ejemplo, pensando en que esto puede repetirse más de una vez y nos tiene que agarrar mejor preparados de todas maneras. No es excepcional, no sucede cada año, pero es cíclico. Sí. Y lo sabemos bien. Además sabemos de que si no se presenta un problema, un desastre de un tipo, se va a presentar del otro. De tal manera de que una buena parte de la organización del Estado, empezando por toda la estructura de defensa nacional, sobre todo las Fuerzas Armadas, que tienen una organización muy bien preparada como para asumir esto, deben tener una segunda misión paralela a lo que es su misión central, fundamental, que es la de reaccionar con prontitud y eficacia a los desastres naturales. Eso que además no solamente le da una utilidad adicional a la Fuerza Armada, le sirve, hay que decirlo, le sirve además de entrenamiento, le sirve para para mantenerse en punto, en forma, en cuanto a la capacidad de despliegue rápido, en cuanto a la capacidad de poder llegar al punto de aplicación de esfuerzo con prontitud y eficacia, y todo ese tipo de cosas. ¿Y te parece, Gustavo, sí, que por la actuación que has visto, ahora que centras un poco sí, la conversación en la participación de las Fuerzas Armadas, que están bien preparados? A mí, de verdad, no es una cosa que veamos permanentemente, pero a mí me ha parecido que sí, ¿no? Saber a los militares, así, a policías también, muy bien preparados, haciendo cosas, digamos, mira, sobre... La cosa que es de rescatar, digamos, Sí, que por momentos es emocionante, ha sido ver el esfuerzo, la motivación, la manera intensa, abnegada con la que se han lanzado a cumplir con su deber, desde llevando maquinaria hasta agarrando una lampa y tratando de hacer las cosas desde ese punto de vista. O sea, no hay duda que desde ese lado, desde esa perspectiva, ha habido un esfuerzo decidido. Ahora, suficiente no. Para que fuera suficiente, tendría que haber habido una organización previa, planes bien establecidos de cómo aplicar los esfuerzos, el equipamiento estratégico adecuado y predistribuido de los grupos de ingeniería, fundamentalmente apoyados por otras fuerzas, para poder tener un éxito, como digo, estratégico en un corto plazo. Hay cierto tipo de cosas que son necesarias y que además en ese caso, así como en la economía normalmente se habla de las asociaciones público-privadas, en casos de defensa nacional, y los desastres deben ser entendidos como un problema de defensa nacional, deben comprender rápidamente un empate de esfuerzos entre la Fuerza Armada y compañías de infraestructura para poder reaccionar con rapidez. Lo que hemos visto en el caso de puentes, de interrupciones de caminos, digamos, es el tipo de cosa que debe poder ser solucionado con la mayor prontitud, porque es el tipo de cosas en donde el desastre natural y la defensa nacional tienen exactamente los mismos intereses. Entonces, debe replantearse el esfuerzo desde el punto de vista de entrenamiento, de equipamiento adecuado, de planes de contingencia ensayados una y otra vez, y de una mayor magnitud y concentración del esfuerzo en las necesidades estratégicas mayores. Eso hay que ser un poco complicado, pero no creo que se trate de repartirse en un montón de puntos, sino de poner el mayor esfuerzo en las cuestiones centrales y más importantes, mientras que en el nivel regional, en el nivel municipal, se lo hace con las cuestiones inmediatas. Eso es algo que ahora debe empezar a planificarse con seriedad. Lo que es muy positivo y muy rescatable ha sido el entusiasmo, el tesón, las ganas que le han puesto en esto. Y entonces, una vez que termine eso, es el momento de empezar a hacer
planes, entrenamiento, equipamiento. Bueno, yo creo, Gustavo, que lo que tú estás diciendo, que falta, por ejemplo, toda una estructura, falta toda una organización vinculada al tema de la catástrofe, se relaciona con una serie de temas, como por ejemplo prioridades, ¿no? Pero también con recursos económicos, ¿no? Y quiero ahí ligarlo con algo que tú también vienes trabajando y que no hay que permitir que desaparezca del escenario, que es el tema de la corrupción, ¿no? Que me parece fundamental, que además tiene que ver con carreteras, con puentes, con infraestructura, ¿no? El famoso caso de Lavallato y de Odebrecht, ¿no? Yo sigo pensando, como todos acá, que lo principal es la emergencia de atender las necesidades de la población afectada, pero está ligado al tema de la corrupción. Entonces quería plantearlo acá. A mí me ha impresionado la magnitud de las cifras vinculadas a la corrupción del caso Lavallato y de Odebrecht. Y tú, en un artículo escrito en IDL Reportero, justamente planteas que por cada dólar de Cutra, de coima que da Odebrecht, se beneficia con $4. O cualquier otra de las compañías que han estado metidas en la Claro, esta es una sola compañía. Es una, están varias otras. Pero más o menos, Gutiérrez, y ahí Correa, das cifras de cuánto se pagó en coima y cuánto se sacó, que a mí realmente me impresionaron las cifras, no sé, aproximadamente. Bueno, la cifra de $4 de beneficio por cada dólar pagado en soborno es una cifra que fue calculada con precisión, creo yo, por los fiscales de Estados Unidos en la negociación que hizo el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Nueva York con Odebrecht y con Braskem para llegar a un acuerdo de leniencia, de pago de multas, restitución, etcétera. Y llegaron al cálculo que por cada dólar que ellos habían pagado a nivel internacional en sobornos, habían ganado 4. De tal manera que la multa se calculó sobre la base no del dólar de soborno, sino de los 4 de ganancia. Entonces, y Odebrecht estuvo de acuerdo con eso, concordó, firmó, aceptó. Entonces, es el mismo principio que se puede aplicar acá. En el arreglo que hizo el Departamento de Justicia en Estados Unidos, Odebrecht confesó haber pagado alrededor de $800 millones en coimas en el mundo entero. Y eso, la verdad, no cuadraba muy bien. No cuadraba muy bien, conociendo más o menos lo que cobran los cutreros en los diferentes gobiernos, lo que ha salido a la luz y todo eso. No había matemática. Pero hace pocos días, uno de los principales funcionarios del llamado sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, esta organización semiclandestina dentro de la corporación que se encargaba, especializaba en el manejo de pago de sobornos a nivel mundial y de lavado de dinero, esta persona llamada Gilberto Mascareñas, confesó en una declaración ante el Tribunal Supremo Electoral en Brasil, de que ellos habían pagado alrededor de $3.400 millones. Es decir, casi 4.5 veces más de lo que habían reconocido en Estados Unidos a nivel. Lo reitero, $3.400 millones a nivel mundial. Ahí sí las matemáticas empiezan a tener sentido. Entonces, si se pagó eso, quiere decir de que ellos ganaron alrededor de 12.000 y pico o 13.000 millones de dólares como resultado de esos sobornos. Es decir, no lo que ganaron directamente por la firma de contratos. Que ya tenía su propia ganancia, ¿no es cierto? Que ya estaba la ganancia, por supuesto. No, sino todo lo que vino por sobreprecios, etcétera, etcétera. De tal manera de que como desde el primer momento los fiscales de la Fuerza de Tarea Federal brasileña que ha investigado el caso de Lavallato dijeron claramente, con eso se hubiera podido arreglar la seguridad ciudadana de Brasil. Imagínate. Con eso se hubiera podido hacer cantidad de cosas que hubieran significado un tremendo avance en el desarrollo. Con eso en el Perú, seguramente si hubiera estado bien invertido, esa es otra cosa también, si hubiera estado bien invertido, estaríamos en una situación totalmente diferente respecto a prevención de desastres y a muchas otras cosas más. Entonces, por supuesto, la necesidad imperativa fundamental de luchar contra la corrupción está no solamente en impedir de que haya personas que burlan el mandato y la confianza del pueblo para robarle a su propio pueblo, sino también por la cosa fundamental de que en países donde no sobra capital, donde no sobra dinero,
poder tener ese dinero para aplicarlo en beneficio de la gente, en beneficio del país. Ese es todo el sentido de la lucha anticorrupción. Por eso es que vale tanto la pena. No tanto por palabritas, que justicia y de que la aplicación irrestricta y todos los lugares comunes que suelen repetir aquellos que no tienen mayor interés en que se haga, sino por darle a la gente lo que es de ellos, ¿no? Por no quitárselo. Porque lo que puede estar aplicado en carreteras, en puentes, en hospitales, en colegios, en universidades buenas y no universidades chatarras, se use acá y no termine en cuentas en Andorra, en Luxemburgo, en Suiza o en Asia. Ahora, entonces, según esa información, digamos, más numérica en términos de la magnitud de la corrupción, estos los 29 millones que aparecen como coima que se dieron en el Perú por las obras que inicialmente se identificaron, digamos, es un asunto que... Es una parte mínima de claro. lo que ha habido. Es una parte absolutamente mínima de lo que ha habido. Aquellas cosas que se denuncian, estas coimas, es para personajes de tercer nivel, dentro de todo el esquema de Cutra. Esto obviamente va mucho más allá. En lo que se ha hablado, por ejemplo, de la presunta coima que solo de Odebrecht habría recibido Toledo por 20 millones de dólares, eso tiene más... Eso cuadra más. Más sentido. O sea, digamos, en términos de lo que eso cuadra más con lo que con el monto de las inversiones hechas y todo aquello. Pero las otras cosas, los otros detalles, es la parte, la cutra para la chauchilla. Claro, pero ¿por qué, Gustavo? Y tenemos que ir a una pausa ahorita, pero te dejo la pregunta para que la puedas contestar después de esta corte que tenemos que hacer. Es que en el caso de Toledo y en el caso de Humala, digamos, es al primer nivel, al máximo nivel. Se habla de la posibilidad de que los presidentes estén involucrados. De hecho, en el caso de Toledo, ahí están los 20 millones. Y en el caso del gobierno de Alan García, gente de tercer nivel, porque acaban de capturar o detener al jefe de Oxitrán por 780.000 dólares que ya ha reconocido en buena medida, le entregaron por orden de Barata. Pero vamos a una pausa y nos responde después. Estamos con Gustavo Gorriti y los reporteros aquí en No hay Derecho. Ya regresamos. Conversando con Gustavo Gorriti, periodista, director de IDL Reporteros, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestros estudios. Estamos hablando sobre la actuación en emergencia, en los desastres, cómo se debería pensar en adelante también ya una respuesta de cara más a la reconstrucción. Y entramos a conversar sobre los temas de la megacorrupción, que en nuestro país, a propósito de todo lo que se investiga en Brasil, pues ha tenido también expresiones, la verdad, escandalosas. Y yo le preguntaba antes de ir a la pausa, tomando sus propias palabras, que por qué en algunos casos, digo por lo menos dos, en el caso de Toledo y en el caso de Ollantumala, se apuntaba, o Odebrecht, por ejemplo, apuntaba al máximo nivel, a hablar con los presidentes y resolver sus temas ahí, y en el caso de García, lo que se ha conocido vía investigación fiscal o judicial, más bien son personas de tercer nivel, porque usaron dos metodologías distintas dependiendo de quién era el presidente, o todavía está por conocerse lo que pasó en la época de García. Desde el punto de vista de la investigación, sí, lo que pasó durante la época de García está por empezar, porque lo que ha salido hasta ahora son cosas realmente mínimas. Lo que sería interesante es que el fiscal Hamilton Castro esté en condiciones de explicar su metodología de investigación, porque él ha trabajado con las cartas, sea cual sea el valor que tienen esas cartas pegadas al pecho en todo momento, y sería muy interesante ver sobre qué base él ha construido su caso, si tiene algo más que la delación de Barata, como para poder llevar a cabo la investigación con la rapidez y la energía que necesita. Pero tú que conoces mucho el caso, Gustavo, sí, ¿sientes que él tiene mucho más que lo que le ha dicho Barata, o sientes que básicamente es lo que Barata le ha dado? No quiero pronunciarme sobre lo que no conozco, sobre todo que, digamos, Hamilton Castro es una persona que ama el secreto por encima de todo. Que a diferencia de los fiscales brasileños, que primero trabajaban en forma coordinada en una fuerza de tarea
y en un nivel alto, nivel de fiscales federales, no en el nivel de fiscal provincial, y además uno solo que él tiene, y que además decidieron, como debe ser en ese tipo de casos, ir haciendo público apenas se podía cada paso de la investigación, con lo que de paso crearon una corriente pública muy importante que luego redundó en una cadena, en una luz de confesiones que por supuesto hicieron que esa investigación corriera y en determinados momentos avanzara a una velocidad tremenda. Eso no sucede para nada aquí. Yo creo que se está manejando la investigación con lentitud, en forma muy fragmentada, muy limitada y a poca velocidad. Obviamente eso no es solamente responsabilidad de Hamilton Castro, es finalmente el que define la metodología, la organización, la estrategia, la velocidad y la energía de la investigación es el fiscal de la Nación. Y Pablo Sánchez es una persona correcta, honesta, pero que yo creo que ha demostrado hasta ahora falta de energía en el sentido no de decisión que te investiga, sino de hacerlo con mayor intensidad, con mayor velocidad, a mayor nivel. Y con una metodología más apropiada. Creo que se está avanzando con mucha lentitud. Gustavo, en la misma línea de Glatzer de poder hacer la relación, una reflexión sobre el Perú. Al margen de, estoy de acuerdo contigo que hay un secretismo de parte de Hamilton Castro, pero a ver, si uno ve que Odebrecht se convirtió en la mayor empresa contratista del Perú, ¿no es cierto? Sí. A la vez, en la década de Fujimori fue donde hubo mayor cantidad de contratos y de concesiones, incluso más que los 3 siguientes gobiernos democráticos. Correcto. Dentro de esos 3 gobiernos democráticos, el número de contratos y concesiones fue abrumadoramente más alto en la época de García, después en la época de Ollantumala y después en la época de Toledo. En términos de números. En términos de números. Entonces la pregunta es, ¿no se puede inferir algo de ahí? En términos de quién podía, si uno dice Odebrecht siempre se movía con corrupción y ha hecho estos contratos por cada gobierno, ¿no podríamos inferir algo de por lo menos de posibilidades donde pudo haber más corrupción, en qué gobierno, a quiénes involucró? Bueno, no necesitamos llegar tan a fondo en esas inferencias. ¿Cuáles son las inferencias? Hay ya confesiones, que se han dado en Suiza, en Brasil, en Estados Unidos, donde se ha confesado que se utilizó en forma sistemática por el lado de Odebrecht. No me estoy refiriendo a las otras empresas, que también todas participaron, y no hay que olvidar eso, y sus socios en los consorcios en los que estuvieron también. Pero donde ya Odebrecht ha confesado que utilizó de manera sistemática el pago de sobornos para lograr sobrecostos, para aumentar ganancias, para conseguir contratos y para lograr de que los pagos dentro de los contratos se hicieran a velocidad. Entonces, en todo eso ya está confesado, no hay mayor cosa que decir. De tal manera que si tenemos una idea de lo que se gastó, se invirtió en los contratos, podemos tener una primera aproximación de aquello que podemos suponer, es como un diagnóstico externo, de lo que podemos suponer consistió grosso modo la cantidad de sobornos. Naturalmente de que eso no es evidencia, eso es una suerte de premisa, de hipótesis sobre la cual debes entrar a la investigación misma y a la evidencia. Ahora, eso ciertamente no es fácil. Pareciera que con el alud de delaciones que ha habido en Brasil, las cuales han sido ya homologadas y lo que concierne al aspecto internacional se va a dar a conocer en junio, si así lo deciden las autoridades brasileñas, no es una cosa que ya está establecida. O sea, ¿podrían no hacerlo? Podrían no hacerlo, porque hasta donde yo entiendo,
las autoridades brasileñas están buscando de lograr de que las diversas autoridades fiscales, judiciales, nacionales en cada país en los que está, de El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, hagan acuerdos de leniencia y de colaboración propias. Hay una cosa interesante, que eso también hay que decirlo. Como resultado de estas denuncias, lo que ha salido es una especie de cuestión irracional en la que se busca el linchamiento, la liquidación de la compañía, ¿no? Estrangularla. Y desde el juez Sergio Moro en adelante, todos coinciden en que no se trata de eso. Lo que se trata es de encontrar, identificar, hacer confesar y castigar a los corruptos, desde la compañía y desde el Estado o la vida privada que se metieron en eso. Dentro de esas compañías hay mucha gente que es inocente y esas compañías han hecho trabajos que no merecen ser tirados al tacho. No debe pagar el precio de los daños colaterales totalmente innecesarios de estrangular a la compañía o terminar con eso. Hay que hacerla restituir lo robado. Hay que hacerla pagar multas. Hay que obligarla a que todos aquellos que intervienen en la corrupción no solamente salgan, sino que además enfrenten la justicia. Claro. Pero eso no significa de que a las decenas de miles de personas, de gente honesta, buenos profesionales, que lo han hecho, y al país que ha contratado y que tiene de por medio contratos en los cuales hay que revisar el aspecto de corrupción, no significa que eso tenga que interrumpirse. Bueno, entonces todo esto lo estoy diciendo porque eso es parte de la forma en que las autoridades fiscales y judiciales brasileñas ahora están afrontando esto. Quieren evitar, una vez de que los han obligado a confesar y han sacado todo esto, en una forma que tiene muy pocos precedentes a nivel mundial, no quieren evitar un linchamiento. Quieren lograr justicia, pero evitar un linchamiento. Y si consideran de que no se está llevando a cabo adecuadamente, no van a dar los datos. Antes de darte la palabra, pero yo me había quedado pensando en esto de inferir, de deducir lo que puede ser en el Perú, porque sí, entiendo tu razonamiento, pero lo que queda en la opinión pública, hasta ahora por lo menos, es que el que es recontra culpable ya es Toledo. El que ya se puede inferir que es culpable es Humala y Nadine. García solamente los funcionarios de nivel más bajo, pero hasta ahora no hay nada contra él. Fujimori no está en la escena. Yo no creo que sea eso lo que salga. No, si lo que hasta ahora más o menos. No creo que vaya a salir eso. No creo que vaya a salir eso. Si ¿Cómo, si es una encuesta. Ahora, la verdad. ¿Cómo saldría? La verdad que importa poco. La verdad que importa poco. Porque pero uno tiene que guiarse por la evidencia. Ya. Uno tiene que guiarse por la evidencia. La evidencia nos indica de que hay una masa, ya que estamos hablando de esto, una avalancha de cutra que ha sido repartida entre varios gobiernos. Y unos van a tener más, otros van a tener menos. En cuanto a lo de Toledo, ya hay una acusación, una sindicación que viene, que más o menos empata con otra investigación, que es la del caso de Coteva, sí, y que le da solidez a eso. Pero por supuesto tiene que todavía probarse más, ¿no es cierto? Faltan todavía algunos niveles adicionales de prueba. Y falta ver que otras personas de ese gobierno han estado metidos también. Todo eso falta. Y falta ver con qué otras compañías también pasó eso. En el caso de García, lo único que se sabe es que función pública es sencillamente preguntarle al fiscal de la Nación qué están haciendo sus fiscales al respecto, cuánto se ha avanzado, cuánto se ha logrado, cuál es la planificación en el nivel táctico y en el nivel estratégico que hay para lograr las respuestas claras en poco tiempo. Va a depender de un delator que tiene sus preferencias, un delator que puede omitir decir tal cosa y acentuar más bien lo que va a sacar en el otro, o no. O sea, Barata tiene esa posibilidad y puede estar de alguna manera aprovechando su condición para favorecer a unos y perjudicar más a otros. Cuando tú eres el único, cuando supuestamente tú tienes la verdad, claro, ¿no es cierto? Por humillante que sea esa declaración, pero ya cuando pasa cierto nivel de humillación el resto no importa. Entonces, cuando tú tienes que decir eso,
por supuesto que puedes ser selectivo, por supuesto que puedes omitir. La delación premiada te obliga, vista como está desde el punto de vista de Brasil, pero también como se aplica en el plea bargaining en Estados Unidos y todo esto, te obliga a decir la verdad respecto de lo que te pregunten. Y si no te preguntan, en detalle... No es que hayas mentido, sino que no te han preguntado. Puedes omitir. Claro. La capacidad de omisión es muy grande. La capacidad de omisión que ha habido en Brasil, por ejemplo, en esta primera ronda de interrogatorio a los 78 ejecutivos de Odebrecht en el extranjero, ha sido grande porque sencillamente los fiscales brasileños no conocen el detalle de aquello que están buscando. Y aquí en el Perú, que hasta este momento ha habido un gran delator, esta persona puede perfectamente escoger cómo orienta lo suyo. Y además hay que tener en cuenta lo siguiente, de que la delación de ellos está muy vinculada, ligada a la negociación que están haciendo en todos los países de Sudamérica en los que están, para lograr la subsistencia de la compañía, que no se rompa la cadena de pagos y otras cosas por el estilo. De tal manera de que debe dársele a todo esto el valor muy relativo. Y por supuesto, además, la delación depende de la fuerza y el talento del interrogador. Sí, claro. O los interrogadores. Ahora, pero inclusive en el caso en que él administre sus dichos para favorecer o perjudicar a otros, lo que se pueda conocer más adelante cuando se vea la información de Suiza o las cuentas paralelas de Odebrecht en esta oficina de pago de sobornos, que podría contradecir eso que ha dicho Barata. ¿Qué haría con Barata? Que pierda, digamos, la posibilidad de acogerse a algún beneficio. Si se demuestra que mintió, no si se demuestra que omitió. No si se demuestra que omitió. Puede ser... La omisión en sí no es, desde el punto de vista de la delación premiada, un delito. Pero lo que sí es el mentir. Si miente, si ha dicho algo mal, claro, se puede caer lo todo. curioso es por qué hasta ahora, si es que se conocen ya varios funcionarios metidos en el régimen de García en estos actos de corrupción, aceptados además en más de un caso, están los viajes con Barata, digamos, hay un montón de cosas. ¿Por qué a Barata no le han preguntado sobre García? O sea, digamos, ¿es posible que no le hayan preguntado sobre eso? Eso... O sea, que le pregunten por Toledo, que le pregunten por Humala, pero que en los años donde hubieron una serie de hechos que llaman la atención no le hayan preguntado. Eso Glatzer, yo te recomendaría que se lo preguntes en la forma más directamente posible, de paisano a paisano, a Hamilton Castro. No, ¿Okay? Porque claro, ahí ya te va a salir con que la reserva del proceso y con que esto y aquello. Pero eso sería una cosa... pero no preguntarle a Barata sobre García sería darle una ventaja a García para que no mencione Barata, o no tenga que Barata responder sobre la cosa de García, y por lo tanto, si más adelante se comprueba que García pudo estar metido en estas cosas, en fin, él no pierda su beneficio. Pues puede ser, ¿no? Yo pienso de que existe una buena posibilidad de que sea así, pero como no he podido ver todo el interrogatorio, la verdad que tampoco he hecho grandes esfuerzos por verlo, sí, pero hasta este momento los resultados claros de lo que se ha avanzado te indican de que en ese aspecto ha habido un esfuerzo muy débil. Si es que ha habido algún esfuerzo, ha sido un esfuerzo muy débil. Y reitero, porque es importante que la gente tenga esto claro. En términos de la investigación, falta casi todo lo importante por lograr todavía. Estamos recién empezando y no hay tanto tiempo. Lo que no se consigue este año va a ser después muy difícil de conseguir. Tiene que replantearse el esfuerzo y tiene que replantearse a fondo. Gustavo, ha pasado el tiempo ya, pero 30 segundos para que me respondas eso. Hoy día el diario Exitosa dice que Marcos de Moura Vanderlei está en el Perú. Eso lo ha dicho su esposa, que se llama Magali González. Yo no sabía que estaba casado. No sabía que estaba casado y no sabía que estaba casado. Yo supe de que antes, cuando estuvo en el Perú, en la última etapa de su larga estadía acá, tuvo una relación abierta con Rocío Calderón. No sabía que se había dado este tipo de cosas. Tampoco he visto que lo mencionan como presidente de Camargo Correa. Sí. Y hace años que él dejó de trabajar para Camargo Correa y pasó a trabajar para Queiroz Galbao.
Entonces, él trabajó para Camargo Correa en la primera parte del gobierno de Toledo, cuando sale toda la cuestión de los depósitos en la cuenta de Maiman en Brasil, que hizo él. En esa época él trabajaba para Camargo Correa, pero después salió de Camargo Correa y pasó al otro, y jamás fue presidente de esa compañía. Sí. Entonces yo no sé cómo están los fact-checkers, los verificadores y los editores de Exitosa. Eso habría que preguntarle a Tafur. Pero ya no está Tafur, ¿no? Pero ahí dice, ahí está su nombre, ahí está su nombre como lector. Muy bien, Gustavo, el tiempo se acabó. Muchísimas gracias por haber venido, como siempre. Con mucho gusto. Muy amable, muchísimas gracias. Gustavo Gorriti conversó con nosotros, eso pasó un momento. Vamos a una pausa.